Y claro que el rol de médico general no es el final, ya que el médico general, aunque ya terminó una licenciatura y podría optar por el camino de la maestría y el doctorado, tiene incluso otra opción. Esto no solo ocurre con la carrera de medicina, ocurre con otras carreras que también tienen especialidad, pero en medicina es algo diferente, porque, por ejemplo, en México, la mayoría de las carreras que tienen un área de especialización no implican más de 2 años. De hecho, la diferencia en la mayoría de las carreras es que la maestría implica 2 años o 2 años y medio, mientras que una especialización implica solo un año, o tal vez un año y un poco más. Pero en medicina nada es así. En medicina el médico general tiene a grandes rasgos dos caminos. Existen más, pero los caminos más comunes son que por un lado se vaya por el lado quirúrgico, es decir, que busque una especialidad en la que va a realizar cirugías, en las que va a poder operar pacientes y ya no hacer solo esa cirugía menor que se limitaba a piel y tal vez un poquito más profundo. Ahora va a ser una cirugía grande, que es la que vemos, por ejemplo, en series y en películas. O por otro lado, se puede ir por el lado clínico, se puede ir por la opción de buscar una especialidad en la que tenga que tener conocimientos profundos de las enfermedades más comunes e incluso de las enfermedades raras que casi no se van a encontrar o que pocas veces se van a encontrar en el área de urgencias. Por lo tanto, ¿qué pasa con este médico general que quiere especializarse? Tiene que pasar por este rol. El médico general se tiene que convertir en médico residente. Y la abreviatura para este rol va a ser el DR, porque a diferencia de otras especialidades, aquí en medicina, la especialidad más corta es de 3 años, mientras que la más larga no tiene límite. Puede ser 7 años, o si hace una subespecialidad se puede ir aumentando. Pero por lo pronto, para la especialidad, se tiene que convertir el médico general en un médico residente. Y por lo tanto, para ser médico residente, la regla es que tienes que ser primero médico general. Ya estar titulado o estar próximo a titularte. Ya debes de tener los años de medicina cursados, también el internado y obviamente el servicio social. Y ahora sí, tienes todos tus papeles en regla, puedes aplicar para ser un médico residente. Pero no hay que confundirlo con el médico interno de pregrado. La verdad es que la vestimenta va a ser la misma. El médico interno de pregrado y el médico residente, sobre todo el residente de primer año, el famoso R1, van a compartir vestimenta. Es decir, van a ser personas que van a llegar totalmente de blanco, pantalón blanco, camisa blanca. Lo único que va a variar de color es la corbata. Pero aquí lo que se logra notar es la diferencia de edad. El médico interno de pregrado es mucho más joven, mientras que el médico residente pues ya es un médico titulado, ya tiene más años de experiencia y además el gafet va a ser distinto, pero en cuanto a la vestimenta va a ser muy similar y no confundirlo con el médico adscrito, es decir, con el médico que ya es especialista y que ya es titular de pacientes o que ya tiene su título y cédula de médico especialista. En este caso se trata de un médico de información y como todavía es un limbo, porque como tal ya tiene un título, ya puede ver pacientes, pero todavía está en formación, es decir, no puede hacer procedimientos o dar cierto tipo de consultas solo, pero posteriormente lo va a poder hacer. ¿Cuáles son los superpoderes del médico residente? Igual que en otras etapas de formación, no comer y no dormir. La verdad es que el estilo de vida del residente es muy complicado. En las etapas previas de formación decíamos que en el caso del alumno o el médico en formación iba a las aulas y de repente iba al hospital. Aquí no. El médico residente se hace, se forma y vive en el hospital. Y si en algún momento necesita clases, lo hará en su tiempo libre en casa o lo hará dentro de un horario determinado en el aula de enseñanza de su hospital. Pero no, ahora solo se va a mover entre el hospital y su hogar. Y muchas veces va a ir más de visita a su hogar y va a estar más tiempo en el hospital. Además va a ser altamente productivo, debido a que es un médico que ya tiene la experiencia profesional de médico general, que tiene título y cédula, se vuelve mucho más productivo. Sigue estando en formación, pero es mucho más productivo que los niveles previos que habíamos platicado. Y va a seguir siendo un experto en elaborar papelería, sobre todo en los primeros años de la residencia en los que va a ser su responsabilidad. Además va a ser un seguimiento muy bueno de pacientes y esto lo va a hacer porque muchas veces va a ver cómo ingresa el paciente, va a estar durante la estancia del paciente y primero se va el paciente, pero el médico sigue siendo residente, el residente se queda y por lo mismo de que va a estar mucho tiempo en el hospital, va a poder ver de cerca todo lo que pasa con el paciente y por lo mismo va a ser un seguimiento muy adecuado. Y finalmente va a sacar adelante un hospital. Ya no tiene esta capacidad de sacar adelante una comunidad, porque solo vive en el hospital. Ya no siempre puede verlos fuera.
Pero respecto al hospital, la verdad es que la fuerza de trabajo de la mayoría de los hospitales, en general del servicio público, están fundamentados, no de manera exclusiva, pero sí de gran manera en cuanto a los servicios de los médicos residentes. Por lo que si hiciera un paro nacional de los residentes, o cuando estos residentes se han enojado y han hecho una manifestación, la verdad es que los servicios de consulta e incluso los servicios de quirófano y en general todos los servicios se han ido un poco se han visto colapsados. Y esto no nos debe de sorprender, porque hay muy pocos médicos adscritos, pero hay muchos médicos residentes. ¿Cuáles son los datos del médico residente? Al igual que el interno de pregrado, va a tener un uniforme totalmente blanco. Eso va a ser lo característico. Tiene que llegar de corbata y totalmente de blanco. Eso lo distingue como médico de información, además de que siempre va a portar su gafet en el que vamos a poder ver la palabra residente y va a ser el primer contacto para su especialidad. Esto quiere decir que en el sistema público, si nosotros vamos a consulta y en algún momento necesitamos la valoración de un médico especialista, primero va a llegar el médico residente. Si el médico residente puede resolver el problema, y esto no tiene nada de malo, recordemos, ya es un médico formado, ya tiene una cédula para hacerse responsable de un paciente, así que si lo puede resolver con sus conocimientos de médico general y la formación que ya está llevando, adelante, él lo va a hacer. Pero si necesita la asesoría, la ayuda o la intervención de un médico adscrito, va a ir a presentarlo a un médico con más experiencia, que puede ser otro residente de un año mayor o incluso su médico titular, su médico adscrito. Y todavía en este momento de los roles va a tener un aspecto joven. No el mismo aspecto joven que el médico interno de pregrado ni el médico general, pero aún así va a ser alguien joven, sobre todo porque la costumbre en muchos lugares, en el caso de México, es que muchos médicos generales tengan toda su papelería en regla, pero no pasen por la etapa de médico general, es decir, reciban sus papeles y que inmediatamente inicien la residencia y no hayan tenido esta práctica como médicos generales. Su superpoder va a ser tolerar todo. Y esto tiene que ver con la alimentación, con los hábitos de sueño, con la interrelación con otras especialidades. La verdad es que le va a pasar de todo. Lo que recibe, recordemos, es una beca. Se le exige como todo un trabajador, pues ya es un médico general titulado, pero se le paga como un becario. Entonces hay una discrepancia entre lo que gana y en lo que tiene que hacer. ¿Cuál va a ser su debilidad? Esto mismo, que va a trabajar o va a ser un trabajador sin sueldo. Y el consejo para esta etapa es especialízate en algo que disfrutes. Si ya estás en la etapa de médico general y estás valorando ser una especialidad, no es una decisión para nada sencilla. Es una decisión que amerita tiempo, que amerita que reflexiones, amerita un cierto tiempo de manera específica en el que valores los pros y los contras de especializarte, porque en México no es necesario, aunque la tendencia, al igual que en otros países, es que poco a poco se vaya exigiendo que el médico ya no sea un médico general, que sea un médico especialista, y eso lo he mencionado en otros videos. ¿Cuáles son los consejos para esta etapa? El consejo número uno, la actualización constante. Es importante que dentro de la residencia exista la posibilidad o se luche por la posibilidad de poder acudir a congresos, de poder hacer investigación y poder estar recibiendo cursos de actualización. Y el consejo número dos es soportar, principalmente el R1. Si el internado rotatorio de pregrado era complicado, la residencia en el primer año, el famoso R1, es de los peores. De tal modo que la frase que más vamos a escuchar es que lo bueno del R1 es que acaba. Pero lo importante acá es buscar una especialidad en la que puedes desenvolverte bien, en el que sea, digamos que tal vez no divertido, pero que sea emocionante y apremiante el hecho de poder llegar y atender ese tipo de pacientes, ese tipo de patologías que se hacen muy interesantes. Y a partir de esta etapa, para los siguientes roles, vamos a ir revisando cada una de las especialidades. Y si eres residente, ¿podrías comentarnos qué tan complicado ha sido? ¿Realmente es tan difícil como se menciona? ¿O depende mucho de la sede y de cada tipo de residente?